Vamos a ir buscando en nuestras Biblias en Jeremías capítulo 12, versículo 10 al 13. Jeremías capítulo 12, verso 10 al 13. Cuando lo tenga me dan un amén, por favor. Sé que es un pueblo rápido y además también tenemos ahí en la pantalla. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Jeremías 12, verso 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Verso 13, donde está el mensaje. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Leyendo la palabra, como siempre repito y digo, el Señor me mostró algo poderoso aquí. Entonces comencé a estudiar la palabra, y cuando el pastor me llamó y me dijo que me tocaba a mí en esta mañana que viniera preparado, esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón. En el verso 13, como dije, ahí está el mensaje, donde dice: sembraron trigo y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Este mensaje yo le he puesto: aprovecha la heredad. Aprovecha la heredad. Que el Señor me ayude a transmitir esto. En este verso, en el verso 12, vemos cómo el profeta Jeremías, que Dios le había encomendado una misión muy grande, porque él estaba llevando el mensaje a este pueblo, a Judá, a la nación de Judá, para que se volviera a Dios. Para que se volviera a Dios. Y me gusta lo que él dice en el verso 12, que él dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea que voy a disputar contigo. Dice: sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. El profeta aquí se sentía como que no había valido la pena todo lo que él venía diciéndole al pueblo, porque todos los capítulos anteriores él está hablando al pueblo de Judá para que se vuelvan de nuevo a Dios, para que se dejen de los ídolos de Baal, de Moloc, de Astarte y de todos los dioses que ellos estaban fornicando contra Dios. Y este era el problema grande de Judá, como lo fue Israel también. Bueno, en los mensajes que el pastor ha estado predicando nos ha hablado muchísimo de eso, que fue la fornicación del pueblo, el adorar a otros dioses. Adoraban a Dios, pero adoraban otros dioses. Y Dios solamente dijo: seré el único que será adorado. Me adorarás a mí, yo seré el objeto de tu adoración. Dios es un Dios celoso, y Él quiere que nosotros le adoremos y vivamos solamente para Él. Entonces el profeta se sentía, yo diría, como defraudado. Se sentía que su trabajo no estaba resultando, porque hablándole todos los días a este pueblo y diciéndole, y sin embargo, y los mismos líderes, los príncipes, los reyes y los profetas que habían, los otros profetas, todo lo que Jeremías le decía para volverlo a Dios, siempre estaban llevándole la contraria. Inclusive Jeremías la pasó muy mal por esto, porque Dios lo escogió tenía creo que 20 años cuando comenzó su ministerio, y se sentía que no tenía como la capacidad, la palabra para poder hablarle a este pueblo siendo tan joven. Y Dios le dice: despreocúpate, que yo voy a poner palabra en tu boca, y la palabra que yo te dé tú la vas a decir. Y parece que eso le dio a él la fortaleza y la fuerza para él llevar estos mensajes, porque en ese tiempo eran mensajes bien fuertes. O sea, él estaba llevando la contraria a todo el mundo, porque estaba hablando palabra de Dios.
los príncipes, los reyes, los ancianos, el pueblo entero de Judá no oía la palabra. Y sin embargo, inclusive hasta preso lo pusieron. Hasta preso lo pusieron a Jeremías. Y le decían que lo que él estaba diciendo no era, ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo que era bendecido por Dios. ¿Cómo era posible que Dios lo iba a sacar de su tierra? Porque lo que estaba sucediendo era que Dios lo iba a llevar a cautiverio. Lo iba a llevar a Babilonia. Entonces ellos no querían entender eso. No querían volverse a Dios de todo corazón. Entonces el profeta seguía, pero se sentía frustrado. Se sentía frustrado porque diciéndole a este pueblo todos los días las mismas cosas, repitiéndole y dándole el mensaje. No era mensaje de él, era un mensaje de Dios. Y el pueblo seguía en lo mismo. Y seguía haciendo las mismas cosas. Seguía llevándole ofrendas a otros dioses. Inclusive a Moloc, que le ofrendaban los niños. A Moloc eran los niños que le ofrendaban. Se habían apartado totalmente de Dios. El trabajo del profeta es difícil. Porque el profeta recibe lo de Dios para transmitírselo al pueblo. Y quiere que el pueblo oiga, que el pueblo obedezca a lo que está diciendo. Porque él entiende que es palabra de Dios. Y eso entendía Jeremías, eso entendía él aquí, que era palabra de Dios que le estaba diciendo al pueblo. Y aunque ellos se sentían tan seguros y tan protegidos y tan fuertes, él sabía que lo que Dios estaba anunciando venía y que no se lo iba a evitar. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían y no querían entender. Ojalá que no nos pase a nosotros así, de esa manera, que oigamos la voz de Dios cuando habla a través de nuestro pastor, que es el profeta de nuestra casa, o cuando viene cualquier persona que trae un mensaje aquí de los ancianos. Estamos hablando en nombre de Dios y es lo que queremos poner en tu corazón. Para eso se escribió la palabra, para eso está escrita, para nuestra enseñanza. Esto no está ahí para recordar un hecho histórico solamente que aconteció. No, está ahí para que cuando tú y yo la leamos, cuando tú y yo escudriñemos en ella, podamos hacer, que no nos pase lo mismo que le pasó a estas personas. Entonces el profeta está empeñado con lo que Dios le está hablando a través de él, para que el pueblo no vaya a Babilonia. Él quería evitarle al pueblo que fueran llevados cautivos a Babilonia, pero ellos seguían empeñados. Y mientras él más hablaba, menos caso le hacían. Le decían hasta loco, le pusieron un cepo, se burlaban en su cara de él, de toda la palabra que él traía para poder traer el pueblo nuevamente a Dios. Decía él: proferiré mis juicios contra los que dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. A sus príncipes, a sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Jeremías llama al pueblo a arrepentimiento de toda la abominación que estaban cometiendo. Era una abominación lo que estaban haciendo contra Dios. Porque cuando nosotros no adoramos otros dioses que no es Dios, es una abominación contra Dios. Dios eso lo repugna. Es como si lo quisiera vomitar. Cuando tú y yo somos ya declarados hijos de Dios y vivimos para Dios y entendemos que somos de Dios, vamos a querer hacer todo lo que le agrada y vamos a evitar que lo que nosotros hagamos sea abominación para Él. Muchas veces quizás no entendemos lo que es abominación. Quizás lo oímos ahí y lo vemos que esta gente lo estaban haciendo, pero en nuestras vidas, ¿qué es la abominación para Dios? Es cuando tú adoras a Dios, pero sigues adorando quizás en el mundo otras cosas. Tiene un pie aquí adentro en la iglesia y otro afuera. Una vida ambivalente. Una vida ambivalente. No estás viviendo en la perfección que Dios quiere que vivamos. No somos perfectos, pero Él quiere que lo que hemos creído, que lo que hemos entendido, lo vivamos. Lo vivamos. Y todo lo que no se parezca a Dios es abominación para Dios. Lo que sea a mí que me esté quitando el tiempo de Dios es abominación para Dios. Cuando yo le doy mayor importancia hasta mi trabajo, eso es abominación para Dios. Dios debe ser el todo y en todos. Él debe ser el todo de nuestras vidas. Aleluya, sí. Debe ser así porque nosotros que estamos en esta casa donde se nos ha llevado a Dios, donde se nos lleva a Dios, a amar la palabra de Dios, a amar la heredad de Dios,
Aprovechemos la heredad, lo que Dios nos ha dado. Es necesario que nosotros, tanta palabra que hemos recibido, es para apreciarla, para amarla, para quererla, para desearla, para vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Aún en estos tiempos difíciles, Dios está con nosotros porque Él lo prometió, que estaría con nosotros siempre. Y Él no nos va a abandonar. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que desearlo, todo lo que es de Dios. Que nada nos aparte de lo que Dios ya nos ha dado y nos va a seguir dando. Somos heredad de Él, le pertenecemos a Él. Como decía en una de las canciones que cantamos, en la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte. Eres el vencedor. Él venció por nosotros, Él nos dio una heredad nueva. Por Él tú y yo somos coherederos. Con Cristo somos coherederos de todo lo de Dios. Vamos a aprovechar esto que hemos recibido de Dios. Que no sea que pasemos un tiempo en la iglesia, que venimos a adorarle, que venimos y levantamos las manos y hacemos tantas cosas. Apreciemos la heredad de Dios, lo que Él nos ha dado. Yo quiero que leamos unos pasajes porque quiero fundamental lo que quiero ir diciéndole. Quiero que vayamos a Génesis 12. Génesis 12 es un pasaje muy conocido de todo, lo podría decir con mis palabras, pero quiero leerlo porque hay algo aquí que el Señor me mostró que tiene que ver con el mensaje. Dice así Génesis 12 del 1 al 7. Aleluya, déjeme buscarlo. Génesis 12 del 1 al 7. Está aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sigue. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El otro. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En este pasaje Dios se le aparece a Abraham y le está haciendo una promesa. Le está haciendo una promesa que le va a dar una tierra. Aquí, cuando le estaba dando esta promesa, está hablando de una heredad. Te voy a dar una tierra para ti y para tu descendencia. Entonces Abraham obedeció de una vez y salió para poder cumplir con esa promesa que Dios le estaba dando. Pero lo que quiero resaltar aquí, que dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra, daré esta heredad. La tierra de Canaán se la daré a tu descendencia. Entonces quiero que leamos también en el mismo Génesis ahí, Génesis 48 del 1 al 4. Génesis 48 del 1 al 4. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel
y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. Oigan como dice: por heredad perpetua. Aquí Dios le está hablando a Jacob, ¿no? Primero le habló a Abraham. Bueno, el orden era que fuera Isaac, pero yo lo tengo aquí también. Pero aquí le está hablando a Jacob y le está diciendo lo mismo: y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vayan guardando eso, heredad perpetua. Lo mismo que le dijo a Abraham: daré esta tierra de Canaán a tu descendencia por heredad. Y aquí se lo repite a Jacob: te la daré por heredad perpetua, una heredad para siempre. Y en el último texto que quiero leerle aquí en esta parte es Génesis 26 del 1 al 5. Génesis 26, ahí mismo en Génesis, un poquito más atrás. Génesis 26 del 1 al 5. Aquí le está hablando Dios a Isaac. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué leí estos tres versos, estos tres textos? Porque aquí Dios le habla primero a Abraham, el patriarca, y le da una promesa de una heredad, la tierra de Canaán. Luego le habla a Isaac, también le dice lo mismo: que te daré una heredad a ti y a tu descendencia. Y también le habla a Jacob y le dice lo mismo: te daré una descendencia, una heredad perpetua como descendencia. Si nos ponemos a ver todo lo que Dios estaba haciendo acá para que el pueblo pudiera entender que había un propósito que Dios tenía con ellos. Porque me imagino que cuando le habló a Abraham, y Abraham salió con todos sus familiares y sus amigos y dejó su tierra para ir a una tierra desconocida. Pero Abraham estaba confiando en esa promesa que Dios le había dado. Y me imagino que, bueno, ahí lo dice en la Biblia, que él dejó todo para oír la voz de Dios, para seguir la instrucción que Dios le estaba dando. Me imagino que Lot y todos los que lo seguían a él, todos sus familiares, también estaban con esa seguridad de que Dios le estaba prometiendo algo que se lo iba a cumplir un día. Y así podemos verlo en Abraham, en Isaac, en Jacob. Y todos ellos caminaban con una promesa, con una certeza de que un día llegarían a esa tierra, la tierra prometida, a lo que Dios le había dicho. Y en ese caminar, por ejemplo, ellos luego llegaron a Egipto, donde duraron 430 años como esclavos en Egipto, sirviéndole a Faraón. Pero era un propósito de Dios: para poder llevarlo a la tierra prometida tenían que pasar por acá, porque en cada momento de su caminar, de su peregrinar con Dios, ellos iban a ver la mano de Dios. Aunque el pueblo muchas veces se rebelaba y por ejemplo en el caso de Moisés no querían oír la voz de Moisés, pero ellos estaban caminando con una esperanza,
con una esperanza de llegar un día a esa tierra que Dios le prometió. Y por eso caminaban, aunque había rebeldes y sucedieron tantas cosas en todos esos años, pero ellos caminaban con esa esperanza de un día poder llegar a la tierra que Dios nos prometió, la tierra de Canaán. Y ellos salieron, salió Abraham, salió Isaac, salió Jacob, fueron a Egipto con esa esperanza. Luego Dios los saca de Egipto. Los saca de Egipto después de 430 años. Me imagino que muchos estarían desesperados de ver que por 430 años el Dios que le había prometido que los iba a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, como le había dicho. Ellos estaban, wow, pero ¿cómo Dios nos tiene tanto tiempo, nos ha permitido estar de esclavo en esta tierra? Si somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, porque ya Dios había hecho un pacto de que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y me imagino que ellos se sentían algunas veces, wow, pero ¿cuándo llegará este momento? Como nos pasa a nosotros, que somos impacientes, porque Dios nos ha dado una heredad a nosotros y nos ha prometido que nos llevará de gloria en gloria, y nos ha prometido que nosotros veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos impacientamos, como ellos eran personas igual que nosotros. Entonces me imagino que todos esos años esperando, viendo la angustia, el sufrimiento, la esclavitud, todas las cosas, el mismo Moisés, todo lo que tuvo que pasar con Faraón, todo lo que Dios hizo con Faraón, que tuvo que endurecerlo 10 veces para que pudiera dejar ir a su pueblo. Pero Dios seguía afirmándoles a través de todas estas cosas que había una tierra prometida, que había una heredad donde Él los iba a llevar. Y aunque ellos quizás no lo vislumbraban, no lo veían seguros de eso, pero tenían la esperanza de seguir adelante, aunque se rebelaron con Moisés, hicieron tantas cosas. Dios necesitó 40 años en el desierto para poder mostrarle a ese pueblo que Él estaba con ellos, aunque ellos no lo vieran, no se daban cuenta. Dice que sus zapatos, sus vestidos no se envejecieron, sus zapatos no se rompieron, sus sandalias que usaban. Pero Dios estaba con ellos haciendo milagros cada día con ese pueblo. Y vemos en ese caminar de Dios con el pueblo, cómo el pueblo por cualquier cosita se iba en pos de otros dioses. Recientemente, acabando de cruzar el Mar Rojo, que Moisés se va a estar con Dios un tiempo en la presencia de Dios, y cuando está descendiendo oye el alboroto y dice, ¿qué pasa? Ya el pueblo tenía un becerro adorando otros dioses. Ese es el pecado grande del pueblo de Israel y el de nosotros también, que adoramos a Dios y adoramos a otros dioses. Pero Dios es un Dios celoso que quiere que la adoración sea para Él solamente, que la ofrenda sea para Él, que nuestras vidas sean para Él. Nosotros le pertenecemos a Él. En la cruz del Calvario nos compró y nos dio heredad, nos hizo coherederos con Cristo. Pero el pueblo no salían de una cuando ya estaban en otra. Aquí adoran un becerro. Moisés viene y se enfada con ellos y le tira el becerro, lo disuelven y lo tira en las aguas para que se lo tomen. Y bueno, tantas cosas pasaron, siguen adelante. Después no hay agua, el agua es amarga y mara. Dios hace un milagro y le da agua buena. Después en las rocas que no tienen agua también le da un milagro. Dios estaba con el pueblo y Dios está con nosotros también. Dios siempre estuvo con este pueblo. Y siempre hubo bendición sobre ellos, porque Dios lo había prometido. Hay bendición de Dios para nosotros, aunque nosotros no nos portemos bien. Pero si nos portamos bien, si adoramos a Dios con todo nuestro corazón, si le amamos, si le servimos, si caminamos conforme a sus preceptos, las bendiciones sobreabundarán sobre nuestras vidas. Y en este pueblo rebelde y duro de servir, vimos cómo Dios estuvo actuando con ellos, llevándolo de la mano, estando con ellos. Cuando no tenían que comer, maná del cielo caía todos los días. Se cansaron de maná, pidieron carne, le dio carne hasta que le salió por los ojos, pero le dio la carne. Dios es un Dios bueno. Con nosotros mismos
Qué paciente tiene que ser Dios con nosotros, porque ante X situación nos falta algo y estamos ya quejándonos y diciendo que Dios no está con nosotros. Él está con nosotros todos los días. Él está en nuestro caminar, en nuestro andar, porque Él lo prometió que estaría con nosotros, y Él nos va a llevar a la tierra prometida. Él nos va a llevar a esa heredad que Él nos prometió. Estamos en la heredad y Él está con nosotros. Si tú lo crees, aprovecha tu heredad. Aprovecha lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha dado. Yo me recuerdo cuando nosotros íbamos a venir al Amanecer de la Esperanza por primera vez. Estábamos en otra iglesia, la primera iglesia que fuimos, la única iglesia que habíamos ido antes. Entonces, siendo niños espirituales, el Señor había puesto en mí una oración de: Señor, llévame a una iglesia donde se te ame, donde se te honre, donde no hayan todas estas cosas que yo estaba mirando, donde estaba todas estas manipulaciones, y donde se te deshonra, donde se pisotea tu heredad. Y yo no sabía lo que estaba pidiendo verdaderamente. El Señor lo puso en mi corazón y estaba pidiendo eso. Porque yo decía: Señor, yo no quiero irme de aquí, de esta iglesia, y irme a la que está en la esquina o la que está allí. Yo quiero que tú me lleves a esa iglesia, Señor. Yo quiero que tú me lleves a esa iglesia donde se te ame de veras, donde se vive el reino. Yo no sabía, nunca había oído hablar de estas cosas, de reino ni nada de eso, pero estaba en mi corazón y como en un anhelo de vivir plenamente la vida de Dios. Y entonces, el Señor contesta las oraciones. Por eso lo cuento esto, porque el Señor contesta las oraciones. Una señora, yo lo he contado otras veces, pero en este contexto el Señor me lo trae, porque yo estaba pidiendo esa oración. Yo decía: yo quiero, Señor, que tú me lleves a esa iglesia donde se te ame, donde se viva la palabra, donde verdaderamente seamos cristianos, donde nos lleven a ti, donde nos acerquen a ti, donde valoremos la vida de Cristo. Y entonces una señora en la iglesia donde estábamos, que nos conocíamos así, pero no teníamos ninguna relación estrecha. Ella era una de las profetas en la iglesia. Ella era de Honduras. Y vino al final del culto ese domingo. Nosotros estábamos orando hacía mucho tiempo, pero no se lo habíamos dicho absolutamente a nadie. A nadie. Me hace así, me dice: siervo, quiero que mire esto. Y me entra un DVD. Cuando yo salgo y voy al carro, de una vez, lo primero, tenía una inquietud por ver qué fue lo que me había dado. Y miro: El Amanecer de la Esperanza. Aleluya. Pero miren lo que les voy a decir: El Amanecer de la Esperanza. Entonces, el mensaje era hablando de los G12. De los G12. Yo estaba, en la iglesia que yo estábamos en eso, en los G12. Entonces, cuando yo veo el CD, me pongo así detalladamente a ver, y veo que dice: prohibida su venta, autorizada su reproducción. Y me chocó, digo: wow, qué bien está esto. Porque en el ambiente en que estaba, y que yo sé que muchos de ustedes han estado, todo lo venden. Todas las cosas las venden. Y aquí decía que prohibida su venta, autorizada su reproducción. Y eso me llamó la atención a mí. Pues llegamos a mi casa, Carmen y yo, y de una vez pusimos el mensaje y lo vimos. Wow, yo nunca había visto al pastor, ni lo había oído mencionar, ni nada, así por nombre. Entonces yo dije: wow, este es un siervo de Dios. Ese es un hombre íntegro. Esa palabra estaban impartiendo sobre mi vida. Y yo dije: yo quiero ir ahí. Hicimos el esfuerzo hasta que fuimos. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque el yo llegar acá al amanecer en ese tiempo, yo vi cumplida la promesa de Dios a lo que yo le estaba pidiendo. Yo le estaba pidiendo que fuera a una iglesia donde se le amara, donde se le honrara. Y me está trayendo a esa iglesia. En el momento no lo estaba entendiendo, pero al transcurrir los años comencé a experimentar eso. Entonces yo digo: esta es mi heredad. Esta es mi heredad. Esta es mi heredad. Valoremos esta heredad que Dios nos ha dado. Esta es la heredad nuestra. Para mí, esta es la heredad que Dios me trajera aquí a esta casa. Lo testifico. ¿Por qué? Porque fue una oración contestada. Dios, yo le estaba pidiendo sin saber, siendo niño:
que quería esa iglesia, Monse la Mara, ya como le dije anteriormente, y Él me trajo aquí. Entonces, ¿qué me deja dicho eso a mí? Que tengo que valorar la palabra que yo he recibido, que tengo que valorar el mensaje que hemos recibido, que tengo que valorar que Dios sea el todo en nuestras vidas, en todas las cosas. Esta es nuestra heredad, el amanecer de la esperanza. Esta es nuestra heredad, que Dios sea el todo y en todo. Por eso ustedes lo oyen en el vocabulario nuestro aquí de todos los líderes. ¿Cuál es? Honrar a Dios, servirle a Dios con temor reverente, amarle sobre todas las cosas. Que lo que hacemos, venimos a entregar una ofrenda, una adoración, es para Él, es para arriba que estamos. No queremos ministrarle a ustedes, tiempo de Él. Es lo que hemos aprendido. Esa es la heredad que tenemos que conservar, que tenemos que preservar. Y tú y yo y todos ustedes hemos estado expuestos a lo mismo. Esta es nuestra heredad. Valoremos nuestra heredad, conservemos nuestra heredad, amemos esta heredad. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero sin embargo, lo que está sucediendo aquí con este pueblo de Judá, que también como tú y yo estaban dirigidos, había hombres de Dios que estaban dirigiendo este pueblo. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el mismo Jeremías aquí, y todos los Isaías, todos los profetas. ¿Cuál era su empeño? Que el pueblo se volviera a Dios, que el pueblo amara a Dios, que el pueblo sirviera a Dios de corazón. Es la misma historia. Es la misma historia. Pero este pueblo se alejó de Dios. Adoraba a otros dioses. Tenía a Dios como un juego. Hoy te adoro a ti, mañana adoro a Baal. Hoy te adoro a ti, mañana adoro a Astarte. Hoy te adoro a ti y mañana adoro a Moloch, a quien sea. Y así somos nosotros, dados a eso. Somos humanos iguales que ellos. No hay ninguna diferencia entre ellos. Somos duros de servicio muchas veces. Pero Dios quiere, eso es lo que yo vengo a meterte en el corazón a ti, que podamos apreciar la heredad que nos ha tocado, amén. Que valoremos esto. Y no es porque nosotros somos mejor iglesia que los demás. No somos una iglesia, la iglesia de Jesucristo en el mundo. Yo oro para que todas las iglesias, el que me está oyendo en internet, el que me está viendo a través de internet, pueda recibir esto también, de que nuestra heredad es Dios. Él es nuestra heredad. Como le dijo Dios a Aarón: yo soy tu heredad. No, para ustedes no hay tierra, la heredad soy yo. Yo soy la porción que le ha tocado a ustedes. Aleluya. Y eso nos dice Dios. Aleluya, aleluya. Él es nuestra heredad. Wow. Dice que la palabra son espíritu. Yo quisiera impartir eso sobre ustedes, porque verdaderamente le confieso y le digo que desde ese momento que hice esa oración y que Dios contestó esa oración, yo siempre he valorado tanto esta palabra. Es que el que de Dios oye la palabra de Dios, la obedece, la quiere, la anhela y quiere respetar a Dios y quiere honrar a Dios. Y no es que somos mejores, ni somos santos tampoco. Somos pecadores igual que todos. Soy un pecador también que tiene que estar pidiendo perdón muchas veces. Pero cuando tú eres impactado por lo que es de Dios, por lo que nosotros recibimos aquí, sabemos que no es de hombre. Lo que nosotros recibimos aquí viene del cielo. Viene del cielo, aleluya. Y es por eso que tenemos que apreciar esto. Mira como dice en el verso 10, cuando leí al principio, dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad. Hollaron mi heredad. Y la palabra hollar es pisotear, menospreciar, no darle valor a lo que es de Dios, hollar lo que es de Dios, no. Hollaron mi heredad, sí. Esa es la palabra bus. Lo tengo por aquí, sí, la palabra bus en hebreo, que es pisotear, despreciar, algo abominable, sucio. Wow. Que Dios nos ayude a nosotros no ser de esos que menosprecian la palabra de Dios. Y quizás no me atreví a decir esto, pensaba para decirlo, pero esto es cuestión del pasado y ahí lo voy a decir.
Nosotros vivimos esto. Nosotros vivimos esto y vimos cómo líderes hollaron la palabra de Dios, hollaron la heredad de Dios, pisotearon la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Lo menciono, ¿sabe por qué? Porque es para una enseñanza a nosotros. No es porque me alegro, no me duele, porque eran nuestros hermanos, también eran parte de nosotros, todos muy queridos por nosotros. Pero es una manera de ver que no estamos exentos nosotros. Nos pasó a nosotros y si no nos cuidamos nos puede volver a pasar. Podemos hollar la palabra de Dios. El pecado se convierte en algo que, en una rutina, en algo que cuando viene a ver ya no nos damos cuenta ni qué es pecado. Viene a nosotros la cardioporosis, la dureza de corazón y nos volvemos insensibles a lo de Dios. Y entonces caemos en tantas cosas, menospreciamos, hollamos la heredad, hollamos la herencia que nos ha tocado. Hay que cuidar esta heredad, hay que cuidarla. Ay, que Dios nos ayude, a poder valorar lo que nosotros hemos recibido aquí por tantos años y los que nos faltan. Porque sé que el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Y como Él le cumplió a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a todos esos patriarcas, también lo va a cumplir con nosotros. Aleluya. Todo eso tú puedes estar seguro. De eso puedes estar seguro. Aunque pasaron, estuve mirando desde Abraham hasta que ellos fueron sacados de Egipto, pasaron como 700 y tantos años, 720 años. Y me imagino que en todos esos años ellos dirían: wow, pero la verdad que Dios, nosotros creemos en Él y confiamos, pero hace 500 años que prometió esto a Abraham y no lo vemos realizado todavía. Sigue ahí perseverando, que Dios lo que promete lo cumple. Y hay una heredad para nosotros. Ya la heredad está con nosotros. No porque nosotros no la ganamos, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Con Él somos coherederos de todos sus triunfos. Él es el vencedor y entonces tú y yo somos vencedores en Él. Lo que Él hizo por nosotros al morir por nosotros fue darnos una nueva heredad. Y ahora hay una heredad en nosotros del cielo. A través del Hijo mismo, lo que tú y yo hemos recibido es la heredad del Padre. Oigan, en lo natural, si uno dice: bueno, mi papá tiene tantos millones, o aunque no sean millones, tiene unos pesitos por ahí, los hijos están pensando: bueno, tal vez me deja algo a mí, ¿verdad? Humanamente uno dice: bueno, tal vez y si el viejo dice: bueno, le voy a dejar a Vicente todo lo que me corre. Por ejemplo, en mi caso éramos tres hermanos. Y que diría mi padre: le voy a dejar la bomba de gasolina, le voy a dejar tal cosa. Y yo diría: wow, la heredad de mi padre. ¿Cómo hay que valorar eso? ¿Cómo hay que apreciar eso? Aunque le digo una cosa a ustedes, que mi padre no me dejó una herencia así material de dinero, pero me dejó la mejor herencia: el temor a Jehová. Aleluya. Esa es nuestra heredad, el temor a Jehová. Mi padre eran muy católicos, pero eran mi padre y mi madre, ellos eran nacidos de nuevo por de la manera que vivieron, no porque eran mis padres, pero me inculcaron el temor a Jehová. Y esa es la mayor heredad que tú y yo podemos tener, porque un día el temor a Jehová nos librará de muchas cosas. Y entonces esa es una heredad que tenemos que apreciarla, el temor a Jehová. No importa que te dejen fortunas, si no hay temor a Jehová, todo lo despilfarra, todo lo malbarata, todo lo pierde y se vuelve todo nada. Entonces la mejor heredad que nos ha tocado es el temor a Jehová. Y a esta gente, a este pueblo de Judá, le faltaba temor de Jehová. Porque ustedes se imaginan tanto que Jeremías estuvo con ellos ahí, al lado de ellos, tratando de que se volvieran a Dios, de que verdaderamente apreciaran lo que habían recibido. Pero sin embargo, ellos hollaron la heredad, menospreciaron la heredad. Ahí mismo dice también un poquito más adelante, dice: convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Wow, es Dios mismo que está hablando. Dice: convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Aleluya. La heredad de Dios es preciosa, pero no preciosa como nosotros creemos.
algo precioso así que podemos ver. No. La heredad de Dios es hermosa a la décima potencia, a la divina potencia. Es hermosa la heredad de Dios. Como dice el Salmo, creo que 16:6, que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Cuando yo leí ese pasaje, yo dije: wow, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Me estoy comunicando? Aleluya. Eso es lo más importante, que ustedes entiendan lo que quiero establecer. En Génesis 31:14 es la primera vez en la Biblia que se habla de heredad. Ahí mismo estamos cerquita, estamos en el 26. En el 31:14 es cuando Jacob se va de casa de Labán y se lleva a Lea y a Raquel. Entonces dice el 14: respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Es la primera vez que se menciona la palabra heredad. Y estaban hablando porque Labán era tremendo. Había lavado a Jacob un paquetón 10 veces, ya le había cambiado el salario y le había hecho tantas cosas. Te voy a dar a Raquel, y le dio a la Visca, le dio a Lea. Y bueno, Labán era tremendo, lo lavó y lo planchó. Entonces ellas dijeron, cuando Jacob le dice: no, nos vamos hoy con todo lo que tenemos. Y entonces ellas se hacen esa pregunta: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Nos dará algo si ya él ha dicho que tú le has robado todo? Le decían ellas a Jacob. Esa es la primera vez que se habla de esta palabra, heredad. En Jeremías 32:21 al 23. Estoy leyendo mucho texto porque quiero enfatizar lo de la heredad. Jeremías 32:21 al 23. Aleluya. Dice así: y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Oigan lo que dice: y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. O sea, ahí estamos viendo, dice que Dios prometió lo que había cumplido, le está dando la tierra, y ellos también dicen que la disfrutaron la tierra, pero no hicieron lo que Dios le dijo. Es como cuando en lo natural tu papá te deja una herencia y te la da, ¿no? Y tú coges la herencia y la menosprecia, como dije ahorita, la olla, ¿no? La pisotea, la menosprecia. Porque ¿qué hace? Comienza a despilfarrar todo lo que tú has recibido. Está menospreciando quizás años de trabajo de tu papá o quién sabe, de tu abuelo. Porque hay familias que vienen en descendencia en descendencia y van dejando la misma herencia a los hijos. Y si los hijos son obedientes, que están atentos a cuidar lo que su padre le dejó, van a preocuparse por hacer como hizo el padre, a cuidar lo que tiene, a cuidar esa heredad, porque esto me lo dio mi padre, esa heredad de mi padre, Entonces aquí ellos estaban disfrutando de todo lo que la tierra tenía, porque era la tierra que fluye leche y miel. Disfrutaban de todo lo que la tierra le ofrece, pero no estaban haciendo lo que le agrada a Dios. Y eso pasa ahora en este tiempo también. ¿Qué pasa? Nosotros predicamos de la vida del reino de Dios y venimos a la vida del reino de Dios, pero muchas veces solamente entramos a la vida del reino de Dios y nos favorecemos de lo que da Dios,
de lo que Dios tiene para nosotros, de la herencia de Dios, pero no vivimos de acuerdo a Dios. O sea, estamos disfrutando de lo que nos da estar en la vida del reino, pero no estamos aprovechando lo que es la vida del reino. Y cuando Dios nos da esta heredad, por ejemplo a nosotros, hablo de nosotros porque nosotros somos, ¿verdad?, la congregación, hablo de nosotros. Entonces, cuando Dios nos ha dado tanto, nos ha revelado tanto, porque por eso es que nosotros tenemos gran demanda, porque se nos ha dado mucho. Nuestra heredad es grande. Nuestra heredad es para amar a Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios, para temer a Dios. Entonces la demanda es mayor. No podemos solamente disfrutar de todo lo que Dios nos da. Tenemos que también amarle, honrarle, servirle y vivir conforme a su corazón, conforme a lo que es la vida del reino de Dios. Y esa es nuestra heredad. Aleluya. Esa es nuestra heredad, la vida del reino de Dios. Es nuestra heredad, lo que hemos recibido aquí en esta casa. Eso es lo que debemos cuidar. Eso es lo que debemos valorar. La vida del reino de Dios que nos ha sido revelado. Y esa es nuestra heredad. Esa es nuestra heredad. Y tú y yo ya la tenemos con nosotros. Dios cumplió su promesa. A mí me trajo acá porque tenía eso reservado para mí, para que yo pudiera disfrutar de su heredad, pero para que yo viviera conforme a su heredad, conforme al dueño de la herencia, que es Dios. Aleluya, dale un aplauso. Eso hay que festejarlo. Tú y yo tenemos que vivir conforme al dueño de la heredad, al que nos dio la heredad. La herencia le pertenece a Él por siempre. Tú y yo solamente somos administradores de esta heredad. Aleluya. Que se nos meta aquí entre cejas. Y esta palabra disfrutaron, dice que disfrutaron pero no oyeron tu voz. Esa es la palabra yarás, que significa ocupar, desalojando a los habitantes previos, porque Dios tuvo que sacar a los cananeos de ahí. Dice que Dios duró 430 años con el pueblo en esclavitud en Egipto, hasta que la maldad de los cananeos llegara al colmo. Lo mantuvo ahí y le dijo: todavía no es tiempo de llevarlo a Canaán, porque están los cananeos ahí. Yo voy a sacarlo de ahí primero, para entonces llevarlo a ustedes. Entonces es ocupar, desalojando a los habitantes previos, y poseer en lugar de ellos. Wow. Dios nos rescató del mundo y nos dio su heredad. Ahora tú y yo le pertenecemos a Él. Quitó al diablo, nosotros le pertenecíamos al diablo anteriormente, pero ahora somos pertenencia de Él. Él sacó, eso es disfrutar, sacó al diablo de nuestras vidas, y ahora tenemos vida abundante en Cristo Jesús, y es la heredad que nos ha tocado. Aleluya. Y poseer en lugar de ellos, capturar, heredar, expulsar, adueñarse, apoderarse, arrojar, conquistar, despojar, desposeer, destruir, disfrutar, exterminar. Dios quiere que disfrutemos la heredad, pero disfrutándola, viviendo como a Él le agrada. Viviendo como a Él le agrada, no viviendo a nuestra manera y como nosotros nos creemos. Vamos a disfrutar la herencia con todo lo que Él nos ha dado, pero vamos a amarle. Que es el mayor disfrute de nosotros, sea amarle a Él, servirle a Él. Y entonces la heredad que hemos recibido la vamos a poder disfrutar al máximo. Aleluya, aleluya, aleluya. En Jeremías 12:13, que dice: sembraron trigo y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Tuvieron la heredad. Yo busqué la palabra heredad, aunque sabemos en nuestro ambiente lo que es una heredad, una herencia, pero quiero verla como lo define en el Antiguo Testamento. Dice que heredad es la palabra nahala, terminado en H, nahala. Y dice así, lo define como herencia, parte, porción, posesión, propiedad, posesión sobre lo que se tiene derecho. Wow. Posesión sobre lo que se tiene derecho. Denota la posesión que Israel, una tribu o un clan, recibió como su porción de la tierra prometida,
propiedad hereditaria, herencia. Y anteriormente le dije que era perpetuamente, dice que nos dio la heredad perpetuamente, para siempre. O sea que nadie nos puede quitar esta heredad. Ya es nuestra, nos pertenece. Aleluya. En la Biblia, propiedad también significa propiedad asignada a las diversas tribus y familias israelitas cuando se establecieron en Canaán. O sea, cuando en la Biblia está hablando de heredad, se refiere a eso. Propiedad asignada a las diversas tribus y familias israelitas cuando se establecieron en Canaán. Esa fue la heredad que Dios le prometió. Y este pueblo de Judá vieron las maravillas de Dios, disfrutaron de la tierra prometida, disfrutaron de la heredad, pero no disfrutaron del Dios de la heredad, sino que se apartaron del Dios disgustaron a Dios en toda su manera de caminar. ¿Sabe algo muy interesante de esta palabra, Nahalach? Dice aquí que esta heredad debía permanecer en posesión permanente de la familia original, como un depósito de Jehová. Wow. O sea, Dios nos dio esto a mí, por ejemplo, como familia. Carmen y yo somos una familia. Dios nos da esta heredad. Debemos mantenerla nosotros, cuidarla, protegerla. Y dice que era prohibido pasar la heredad a otra tribu. Era prohibido para ellos, para los hebreos, pasar si esta heredad le tocaba a los Ortiz, no se la podía dar a los Rodríguez. Era de nosotros, ya Dios nos la dio a nosotros, nos pertenecía a nosotros. Es una posesión de nosotros. Dice, no podía ser vendida tampoco, excepto en caso de una situación financiera extrema. Y aún entonces la venta era solo temporaria, con el derecho de redención en cualquier momento y con devolución obligatoria a la familia original el año del jubileo. Mira qué interesante. Miren el valor por eso estoy diciéndole estos puntos, porque el valor que tenía para ellos una heredad no podía ser vendida a ninguna persona. No era algo personal, no era una propiedad personal, ya venía siendo algo de la familia, de nuestra familia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, una familia de Dios, esta es la heredad nuestra, la heredad de la iglesia, es Cristo Jesús. Es Dios mismo la heredad, como le dijo Aarón, yo soy tu heredad, yo soy la porción que te ha tocado a ustedes, a los levitas, a los adoradores, yo soy la porción. Entonces, miren qué valor. Por eso era que los hebreos tenían que cuidar la heredad. El que no entendía esto no iba a valorar lo que había recibido. Y eso nos puede pasar a nosotros. Si no entendemos el valor que tiene la heredad de Dios para nosotros, vamos a descuidarla, vamos a menospreciarla, vamos a pisotear y vamos a hacer tantas cosas. Y después yo digo, wow, nos lamentaríamos de decir, pero ¿qué fue lo que hice con lo que Dios me dio? ¿Cómo lo pisoteé? ¿Cómo lo menosprecié? Porque miren, no hay una mayor honra. Como dice nuestro pastor en el libro de la honra del ministerio, no hay una mayor honra que ser llamado por Dios. Ser llamado por Dios al ministerio, pero ustedes también son llamados por Dios. Son llamados hijos de Dios para vivir esta heredad que hemos recibido de Él. Entonces, le enfatizo lo que era esa heredad para este pueblo. Dice que inclusive si hacían algún negocio por una situación financiera, había que devolvérsela después. O en el tiempo del jubileo, había que le correspondía que se le devolviera su herencia. Por ejemplo, me trae el espíritu el caso de Booz cuando Ruth, ¿no? Que Mahlón había muerto y entonces había una heredad que había que redimir. Y entonces Booz vino para redimir esa heredad. Él entendía el valor de la heredad, porque el otro, el fulano que se menciona en la Biblia, el fulano menospreció la heredad, porque él dijo, no, yo me puedo casar con Ruth, pero no, yo no le voy a dar descendencia. O sea, el hijo es mío, no va a ser de Mahlón. O sea, menospreció la heredad de Dios. Mira lo que hizo Booz, que redimió a Ruth. O sea, porque entendía lo que era una heredad. Él compró las tierras, pero se casó con ella también. Aleluya. Que Dios nos ayude a entender esto. En el Antiguo Testamento, este término significa algo que es heredado. Algo que es heredado. No fue que yo me lo gané.
No fue que yo hice algo para ganármelo, algo que lo heredé. Y tú y yo, ya se lo dije anteriormente, pero vuelvo y se lo digo, lo heredamos de Cristo. Él en la cruz del Calvario nos dio herencia. A mí, a ti que estamos desposeídos, que no teníamos heredad. Nuestra heredad era el diablo, le pertenecíamos a él, porque andábamos en pecados, en delitos y pecados. Pero Cristo dijo, no, yo voy a redimirlos. Él hizo como vos, nos redimió, compró la heredad, compró la propiedad para que tú y yo ahora seamos libres. Libres para adorarle, libres para amarle, libres para servirle. Wow, esa es la heredad que tenemos que valorar, lo que Cristo nos dio. Herencia con el Padre, coherederos con todo lo que es del Padre. Aleluya. Eso es algo que nosotros nos maravillamos de ver, la obra maravillosa. Hoy que celebramos la Santa Cena, la obra maravillosa de esta herencia incorruptible que hemos recibido. Incorruptible porque es la herencia celestial, la herencia del reino de Dios, la vida eterna. Esa es nuestra heredad, la vida eterna. Aleluya. Dice en el Antiguo Testamento, este término significa algo que es heredado, una propiedad o dote. Un principio fundamental en la sociedad hebrea era que una propiedad real, en contraste con una propiedad personal, pertenecía a la familia y no al individuo. Una propiedad no se podía pasar de una tribu a otra. Miren qué valor tenían para ellos la heredad. En el Antiguo Testamento también herencia se refería a la herencia que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes, es decir, la tierra de Canaán. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de heredad, se refiere a lo que Dios había prometido a Abraham, que se lo prometió a Isaac, que se lo prometió a Jacob, y lo cumplió. Pero este pueblo de Judá disfrutó la heredad, pero no disfrutó al Dios de la heredad. Que no nos pase así a nosotros. En el Nuevo Testamento, Cristo es el heredero en virtud de ser el Hijo. Por medio de las obras redentoras de Cristo, los creyentes somos hechos hijos de Dios por adopción y coherederos con Cristo. Aleluya. Aleluya. Coherederos con Cristo. Wow, no porque hicimos nada nosotros, sino porque Él lo hizo todo por ti y por mí. Aleluya. La herencia, esto pongo yo aquí, es el reino de Dios con todas sus bendiciones. Esta es la herencia que nos ha tocado. Aleluya. La vida eterna es nuestra herencia, que es comenzar a vivir como se vive en el cielo, aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, que se nos entre aquí entre las cejas, entre las sienes, y que valoremos siempre nuestra heredad. Hay un texto que no se puede pasar por alto aquí, es Primera de Reyes 21, 1 al 4. Es la viña de Nabot. Todos hemos oído ese pasaje, pero ese pasaje me ministró. Vamos, Primera de Reyes 21, del 1 al 4. Aleluya. Lo hemos oído muchísimas veces ese pasaje, pero es tan poderoso. 21 del 1 al 4, así dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió acá: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Oigan lo que dice: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Este hombre sabía lo que era una heredad. Este hombre entendió lo que era una heredad. Oye, era el rey que le estaba hablando. Y le está diciendo: te voy a dar otra viña, quizás mejor que la que tú tienes, o te voy a pagar en dinero lo que cuesta tu viña. ¿Y qué dijo él? No, Señor, esto me lo dejaron mis padres, esto yo lo guardo, esto yo lo cuido, esto yo lo preservo. Y a ti y a mí, el que nos dio esta heredad fue Cristo Jesús.
Entonces, ¿cómo no vamos a guardar? ¿Cómo no vamos a cuidar la heredad que hemos recibido del Hijo, que es coheredero con el Padre? O sea, tú y yo la estamos recibiendo en el Hijo, pero es a través del Hijo, pero es del Padre. Del mismo Padre viene nuestra heredad. Entonces, ¿cómo? Cuando venga cualquier oferta que te quiera desviar del propósito de Dios, dice: no, mi heredad yo la voy a defender con uñas y dientes. Mi heredad me la dio Cristo, me la dio el Padre a través de Cristo. Entonces esta heredad hay que preservarla, hay que guardarla, hay que cuidarla. Aleluya. Y el verso 4 dice: y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y me gusta ahí que él va a contárselo a Jezabel, pero vuelve y le repite lo que le dijo Nabot: no te daré la heredad de mis padres. No me importa que tú seas el rey, yo conozco que tú eres un perverso. Diría él, eso digo yo, no, que pensaría en su corazón: yo conozco que eres un perverso y que tu mujer también es una perversa, y que quizás esto me puede costar la vida, pero yo no voy a vender la heredad de mis padres. Yo no voy a vender la heredad que hemos recibido del Padre a través de Cristo. Esta heredad tenemos que preservarla, tenemos que guardarla, tenemos que cuidarla, tenemos que atesorarla, tenemos que amarla. Aleluya. Es la heredad del Padre que nos ha sido dada a ti y a mí, que no valíamos nada. Aleluya. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso, qué hombre de Dios este Nabat, Wow, no vendió su heredad, no se dejó intimidar, y le costó la vida. Oigan, porque si seguimos leyendo más adelante, dice que Jezabel le dijo acá: mira, tranquilo, tú quieres esa heredad, esa viña, yo te la voy a conseguir. Y ustedes saben la historia, que le armó ahí una falsedad para que fueran y lo mataran, y se apropiaron de la heredad. Pero lo que nos ministra es que él no cedió, él no se dejó convencer, él cuidó su heredad, la defendió. Que Dios nos transmite ese espíritu a nosotros, para que cuidemos, para que preservemos la heredad que Dios nos ha dado. Aleluya. Aleluya. En el Salmo 2:8, que dice también: pídeme, esto le está hablando a Jesús, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Posesión es heredad. Le está diciendo al Padre, porque miren qué hermoso. Él nos da una heredad, Él es nuestra heredad, pero nosotros somos la herencia de Él también. Nosotros somos heredad de Él también. Es algo recíproco. Tú eres mi heredad, pero yo soy tu heredad también. Somos heredad del Padre y Él es nuestra heredad. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Que nunca menospreciemos la heredad de Dios, lo que Él nos ha dado. Que valoremos esto, que no escatimemos nada. Yo digo que cuando entendemos lo que se nos ha revelado, todas estas cosas, tanta palabra, tantas revelaciones que hemos recibido aquí a través de nuestro pastor, es para que vengan a ser guardadas en nuestro corazón, en nuestro depósito. Y entonces vamos a apreciar y vamos a valorar lo que hemos recibido, lo que se nos ha estado enseñando. No es para engordarnos, para venir los domingos o los jueves cuando estábamos abiertos a recibir palabra. Es para que esa palabra entre en nuestros corazones. Y este mensaje no es para yo exponer aquí un mensaje hermoso, decir muchas cosas. No. Es para que nosotros podamos apreciar verdaderamente lo que es la heredad. Y esta es la heredad que nos ha tocado a nosotros. La heredad del mismo Dios, palabra de Dios, enseñanzas de Dios, amor por lo de Dios. Que todo lo de Dios nos apele, nos empuje a seguir adelante, a buscarle. No te rindas y no te sientas
que tú no lo vas a poder alcanzar. Ya la heredad ha sido conquistada para nosotros, está en nosotros. Ahora nos toca a nosotros preservar la heredad, cuidarla, amarla, apreciarla, no solamente disfrutarla. Sí, hay que disfrutarla, pero también disfrutarla, y que el Dios de la heredad disfrute de nuestras vidas. Que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos, que le amemos, que le sirvamos. Es la heredad que Él nos ha regalado. Yo quisiera que cada uno de nosotros pueda entenderlo esto. Aprovecha tu heredad, ama tu heredad, cuida tu heredad, disfruta tu heredad, atesora tu heredad, defiende tu heredad, vive por tu heredad. Aleluya, dale un aplauso grande. Santo es nuestro Dios, aleluya. Que nunca pisotemos la heredad, ni menospreciemos la heredad, porque no es cualquier cosa lo que hemos recibido. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres maravilloso, Señor. Lo que tú nos has dado es hermoso, Señor. Es preciosa, como dices tú mismo en tu palabra, porque mi heredad preciosa que les he dado es para que la disfruten, para que la vivan, para que podamos ver cumplida, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Que seamos un pueblo que no solamente te confesemos de labios, sino que de corazón nos entreguemos y vivamos, Señor, para defender tu heredad, para amar lo que es tuyo, lo que tú nos has dado, Señor, que te costó tanto, Padre. Porque sí entendemos que es por gracia. Todo lo que recibimos es por gracia, Señor. Pero a tu Hijo le costó tanto el poder comprar esta heredad para nosotros. Sí, Señor, porque Él muriendo venció la muerte y el pecado y nos dio vida abundante, que es la heredad que nos ha tocado, la vida misma del cielo, la misma vida de Dios se nos ha revelado, nos ha sido dada. Y esa es la heredad que tú y yo tenemos que anhelar, que tenemos que buscar. Que como dice al principio cuando le leía, tuvieron la heredad mas no aprovecharon nada. Wow, ¿sabe qué dolor tan grande para el Padre? Que tenemos la heredad y que no aprovechemos nada. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Tenemos que sembrar trigo y cosechar trigo, no sembrar trigo y cegar espinos. No, Señor, queremos que tu heredad la podamos cuidar, Señor, amarla, respetar tu heredad, porque proviene de ti. Todo lo que proviene de ti es bueno. Gracias te doy, Señor, que esta palabra quede sembrada en cada corazón, Señor, y que apreciemos tu heredad. Lo dejo con eso, apreciemos esta heredad, vivamos por esta heredad. Que hagamos como Nabot, que dijo: guárdeme, Jehová, de que yo venda la heredad de mis padres. No te daré la heredad de mis padres. Que así le podamos decir nosotros al diablo: no te daré la heredad de mi Dios que me ha sido dada. Gracias te damos, Padre. Dale un aplauso en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, muchas gracias. Aleluya. Sí. Amén. Sigue aplaudiendo. Alabe a Dios. Apreciamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Saben lo que le da valor a la heredad? Lo que hace que sea costoso. Que la heredad ha sido el trabajo de amor y de sacrificio del Padre para honrar, para sostener en el presente a sus hijos y para dejar sostén para el futuro. La heredad tiene mucho que ver con el Padre. Está identificada con el Padre. Es una expresión, es la obra del Padre, la heredad. Es lo que el Padre trabajó para dejarnos. El menosprecio a la heredad es directamente un menosprecio al Padre. Vemos un contraste en los dos hijos de la parábola del hijo pródigo. El hijo menor
el pecado de él fue que tomó la heredad, que algo tan precioso del Padre, insultando al Padre, y se fue a menospreciarla viviendo perdidamente con rameras. Y lo que era el sostén para su futuro se convirtió en su perdición, usando mal la heredad. El pecado del hijo mayor fue que no la disfrutó y que la administró con egoísmo solo para él. Ambos pecados hirieron profundamente el corazón del Padre, pero el Padre manifestó que sus hijos eran en sí su heredad. Perdonó al que se extravió y estuvo al lado del que no disfrutó, el hijo mayor. Amemos la heredad, porque es lo que el Padre ha decidido para nosotros. Eso es lo que el Padre ha elegido para nosotros. Es la expresión del amor del Padre para nosotros. Es la provisión del Padre. Es el propósito del Padre. Es el legado del Padre. No hay herencia sin Padre. No hay Padre sin herencia. Amar la heredad es amar al Padre. El que no ama la heredad no ama al Padre. Menosprecia su trabajo y todo lo que Él sembró para sus hijos. Que Dios nos ayude a entender su palabra, porque heredad de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, pero es todos los bienes que nos ha dado por consecuencia a Cristo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas y Dios nos ha enriquecido. Lo que nos hace diferente al mundo es que tenemos al Padre. Lo que nos hace ricos, aunque no poseamos nada, es que tenemos la heredad del Padre. Tenerlo todo y no tener al Padre es no tener nada. Perderlo todo y retener al Padre es tenerlo todo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a levantarnos. Vamos a cantar esta última canción y nos vamos con la bendición. Damos gracias a Dios por la palabra. Aleluya. Que todo nuestro ser esté rendido a Dios, cuerpo, alma y espíritu, tiempo, talento, energía, tiempo, todo. Levanta tus manos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias, muchas gracias por traernos a tu casa y poder adorarte con nuestros hermanos. Hemos sido muy enriquecidos porque tú has recibido la ofrenda que te hemos dado en Cristo Jesús, y porque nos has hablado y nos has recordado una encomienda santa que está por toda la Escritura, que es que cuidemos y valoremos, Señor, lo que tú nos has dado en Cristo Jesús en esta dispensación de la gracia. Cuán grande ha sido tu regalo en Cristo Jesús, cuánto tú nos has dado, Señor. Que no cambiemos oro por botones, que no cambiemos algo tan valioso, tan inmensurable, por lo que no vale la pena, como hizo el hijo pródigo. Ayúdanos, oh Dios, perdónanos, Padre. Te oro por tu iglesia en todas las naciones, y te oro por todos tus ministros en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que la iglesia, que es una sola, Dios mío, te valore y te estime. Señor, queremos el milagro del Pentecostés, que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Danos ese regalo de ver la iglesia unida, donde se acaben todas las banderas denominacionales y solamente reine Cristo, y que todos seamos una sola cosa. Llévanos en paz a nuestros hogares, oh Dios. Que no se nos olvide el mensaje: cuidar y estimar nuestra heredad, la heredad que nos ha tocado. Gracias, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70,
Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.